por ustedes y porque quiero estar acá. Después dirán lo que dirán, pero estoy porque yo quiero estar acá, por el cariño que me dieron, porque sé que más feliz que acá no voy a poder estar. Tercer bloque de Línea de Tres, y si hay alguien que está contento con el regreso de Luis Suárez es el profesor Gabriel Quirici, que está desde hace mucho tiempo siguiendo de cerca esta historia. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Todo Muy bien? bien, muy contento. Como contento, ¿no? Sí. Venía siguiendo el avión vos también. Venía siguiendo el avión, no, el trayecto no tengo esa tecnología, no pero digamos que estoy contento, haciéndole honor a la columna, porque es un hecho histórico. O sea que entre unos años le vamos a contar a nuestros hijos y nietos cuando vino Luis Suárez a jugar a Nacional. Sí. Le hace esa dimensión. Sí, ¿Y tiene algún punto de comparación esto con alguna otra historia similar? Bueno, me parece que se compara, ni que hablar con lo de Morena, aunque claro, en la época de Morena no existían las redes sociales, pero sin duda que también la dificultad de hacer una campaña para que volviera valora muchísimo aquel momento. El famoso a Morena lo traemos todos, sí, ¿no? Que además tuvo eso será para estudiar por historiadores del fútbol, que hay gente que está haciendo cosas muy buenas. Creo que el fenómeno Cataldi como dirigente hay que recordarlo, con sus pros y sus contras, pero un gran innovador también. Para aquel momento parece que fue una gran campaña. Creo que la diferencia acá es que tiene una génesis distinta también por la figura que es Luis Suárez, ¿no? Que si bien está identificado con Nacional y todo esto que pasó, Morena no tenía una identificación tan fuerte con la selección. También fue una época de Uruguay más complicada en resultados internacionales, la década del 70 después del Mundial de México no tuvo tanta, ¿no? Entonces quizá el fenómeno quedó muy reducido, súper importante para Peñarol, y creo que el fenómeno Suárez, más allá del retorno a Nacional ahora, que bueno, todos los tricolores estamos contentos, pero mucha gente también de Peñarol mandando saludos, ¿no? De que qué bueno que volviste a jugar acá, eso que se analiza en general de que revaloriza al fútbol uruguayo, esto de que van a mirar la liga, que Messi va a mirar los partidos del fútbol, parece medio en broma, medio en serio, pero da una sensación nueva y creo que tiene que ver con una característica de Suárez a lo largo de su carrera que lo posiciona como una figura novedosa. En términos de esto que venimos charlando a veces en la columna de historia, como de la relación entre el deporte masivo, la mediatización, el excesivo, lógico, en una sociedad capitalista, industrializada, mercantilizada, el excesivo componente económico, ¿no? Que crea hasta un sistema de superestrellas, que esto siempre lo charlamos, ¿no? Es decir, ya eran superestrellas los olímpicos y los campeones de 1930, de los que se cumple fecha hace muy poquito, ¿no? Hay imágenes llevados en andas y notas de color sobre cómo habían pasado en París, ¿no? Viviendo como grandes figuras. Eso siempre existió, ¿no? Pero últimamente las superestrellas nos parecen inalcanzables. Y Luis Suárez siempre tuvo una característica que creo que la mantiene este discurso, ¿no? Estoy acá porque quiero, estoy acá porque voy a ser feliz, ¿no? Y uno sabe que en él no hay una demagogia, ¿no? No hay, es ese superdeportista competitivo, atlético, con récords, yo qué sé, digo para disfrutarlo también, ¿no? Es el 20º goleador de la historia del fútbol, ¿no? Es decir, hay una lista de los 20 máximos goleadores, está Suárez, ¿no? Es el tercero en hat-tricks de la historia, es una cosa, sí, es el una máximo bestia, goleador ¿no? histórico de la selección. Claro, eso que sabemos todos, ¿no? Es decir, y el muchacho, joven, ya maduro, dice que quiere venir para ser feliz. Eso que uno lo ve en los gestos de él, ¿no? Es decir, así como vive la intensidad deportiva de la competencia, no deja de devolvernos la imagen, sea uno de Nacional o los que no son de Uruguay, ¿no? De que él está jugando, de que está haciendo esa otra parte, ¿no? Como cualquiera de nosotros nos gusta jugar y que obviamente que lo hace por pasión, lo hace para ganar, pero no es por negar todo el fenómeno que si no hubiera un espectáculo sustentado en inversión, entonces el fútbol no tendría esta parafernalia que es fundamental. Pero al mismo tiempo, hasta en sus errores, ¿no? En su alegría o en sus llantos, todos nos reencontramos con ese que o nos gustaría haber sido, o ese sobrino que jugaba el baby fútbol, o cuando yo tenía una amiga que llevaba a sus chiquilines a jugar al fútbol. Es decir, Luisito, como le decimos todos, en parte no es un diminutivo, sino que es una proximidad de él. Capaz que, no sé ahora, pero hace un par de años era el número 3 del mundo, ¿no? Y que entre los
grandes, Cristiano y Messi, encajó 2 botas de oro. Entonces, Claro. hay algo que te devuelve eso, que le genera, me parece que una adhesión popular. Yo ayer lo escuchaba a Jaume, que fue capitán de él cuando sale campeón en Nacional, decía, el público no te regala nada. Y en Uruguay, ¿no? Que somos tan críticos a veces y que siempre, como es el vecino de al lado, no, yo podría decir, con él se genera una cosa que hasta, no es que le perdonemos, ¿no? Pero le comprendemos sus errores. En algunos casos hasta lo protegemos. Yo tengo el recuerdo cuando pasó aquello de la sanción totalmente desmedida, victimizante, de una FIFA muy discriminadora hacia el sur. Los 9 partidos después de la mordida Brutal, de ¿no? Chiellini, ¿no? Esa expulsión terrible, ¿no? De la concentración de la FIFA. Bueno, la gente iba espontáneamente a la casa de su familia en la Costa de Oro como a hacerle el aguante, ¿no? Es decir, esas características Pasa son... que ¿cuánto juega ahí eso de esa imagen, de ese chiquilín aniñado que tenemos todos grabados, ¿no? Esa imagen con el maestro en ese balcón, esa foto lejana, de ese humilde que estaba siendo golpeado por el poder más grande que tiene el fútbol, ¿no? Sin duda. ¿Cuánto juega eso? Yo creo que ¿Cómo nos asociamos, ¿no? Sí, Con eso del poder es quien está dando el golpe. Claro, porque viste que ahí hay una cosa que yo ato, esto, estamos en una columna de historia, pero reflexiva, no es 100% cierta, ¿no? Pero hay una característica que creo que se repite en Maradona y en Suárez, y es la de genios deportivos, no estoy comparando, aparte juegan en lugares distintos, ¿no? Pero que mal o bien, y digo cuando jugaban al fútbol, porque Maradona cuando jugaba al fútbol nunca hizo ninguna declaración política, pero desafiaban al poder del fútbol con eso de devolverle la dinámica, nosotros le llamamos de potrero, de barrio, la picardía, ¿no? Y querer ganar siempre, ¿no? Y me acuerdo que en 2014, cuando es una entrevista muy famosa, ¿no? Muchos la recordarán, cuando Maradona le pregunta, creo que fue Alejandro Figueredo, que lo encuentra bajando, ¿cómo ves a Uruguay para el Mundial? Lo veo bien. Y Maradona dice, y Uruguay tiene a Suárez, lo dice muy marcado, ¿no? Tiene a Suárez, que es un delantero, valen mucho todos, pero con Suárez puede salir campeón. Y había una cuestión ahí como que Maradona estaba traspasando un poco la posta, y eso que jugaba Argentina, que Argentina, bueno, llegó a la final de ese Mundial, ¿no? Y incluso cuando ven los partidos contra Inglaterra con Víctor Hugo, no sé si se acuerdan de eso, que Maradona grita los goles, le decía el torito, ¿no? Es decir, y en parte ese pasaje de posta, yo lo cuento así, pero hay un análisis muy interesante de Pablo Alabarces sobre el rol que tuvo Maradona para la sociedad argentina, más allá de lo extradeportivo, ¿no? De devolverle un mundial ganado a fútbol y a fútbol popular, con una magia, pero de decir, no fue el mundial del 78, que es un mundial que en Argentina tiene una memoria un poco dolorosa, porque fue en medio de la dictadura, el 6-0 contra Perú, se recuerda y todo. Ahora, el Mundial del 86 es el Mundial donde además el genio es ese pibe de barrio que lidera, ¿no? Y bueno... Y que es cercano, es que sigue siendo exacto. cercano. Y Luisito, yo me acuerdo que, bueno, hay pila de imagen, ¿no? Pero antes del Mundial viene de una temporada muy buena en el Liverpool y lo lesiona a uno que le pone una patada que casi lo parte a la mitad en la última. Sí. Y cuando lo van a operar para ver si le pueden arreglar los ligamentos, la gente casi no deja entrar la ambulancia. No sé si se acuerdan de esto, ¿no? Que está Luisito con un cangurito gris, tratando de tener lo llevan en una silla de ruedas para cuidarse la rodilla. Se generaban esos fenómenos. Y se recupera con aquel, bueno... kinesiólogo, ¿no? Walter Ferreira, al que le dedica el primer gol a Inglaterra y tiene como esa épica, además de hacerle los 2 goles a Inglaterra, donde había sufrido también muchas críticas de la prensa desde antes, ¿no? Porque Sí, sacando los hinchas de Liverpool después en Inglaterra, no lo querían, ¿no? Y no lo querían desde Ghana, por eso. ¿no? Yo, mirá, acá, atando cosas un poco, falta la mesa, yo siempre digo, ¿no? Tomamos una grapa mía acá. No, porque a Luis lo cuestionaban desde la mano contra Ghana, que la prensa británica, que es gran responsable de las grandes calamidades de la humanidad, digo esto, no, porque no es muy amarillista, son los grandes, ¿no? Le ponían cheating, el tramposo, no sé qué, que Jaime Ross, en esa película tan linda, 3 millones, explica muy bien, dice, bueno, pero la mano de Luis está dentro del reglamento, pongo la mano, me expulsan y es penal, no es una trampa. Nadie, es decir, él dice, nadie en Uruguay se quejó de cuando cabeció, no me acuerdo si fue Herrera o qué, puso la mano el defensa español, hubo penal y Rubén Sosa cerró el penal. En Uruguay nos lamentamos que erramos el penal, nos dijimos que España hizo trampa, porque entendemos el fútbol de esa manera. Y la mano de Luis tiene eso como que Uruguay estaba llegando a ese sueño de estar otra vez definiendo un mundial,
Y bueno, nos salvó a todos y incluso como festeja después él cuando se da que erra el penal a Samoa Gyan, ¿no? Entonces, esa historia de él metida, ¿no? Como de, bueno, incluso es muy gracioso porque cuando le sacan la roja, ¿se acuerdan que Luchito hace, a mí, no, es una foto que ahí vos volvés a tener al tipo compitiendo al máximo, que hasta lo llevó a hacer reclames de televisión, ¿no? Él es parte de eso y hay una cuestión ahí como que, yo insisto, vuelve a conectar con una cosa que está en nuestra cultura futbolística, también en parte de nuestra identidad. Nuestra identidad no es solo el fútbol, siempre hay que insistir, pero es una parte importante en Uruguay, ¿no? Y eso de que, como el fútbol ha sido democrático, todos somos parte y él nos representa y al mismo tiempo eso al poder del todo no le gusta, porque el poder quisiera que los jugadores fueran modelos para, ¿no?, hacer las propagandas correctas, ¿no? Claro. No, y el fútbol tiene algo de juego, de niño, incluso el arrebato de morder, que él lo ha trabajado y eso, es porque juega con una intensidad casi infantil, ¿no? Que bueno, cuando conectamos con eso, no es que yo ojalá no hubiera mordido, yo siempre digo, si Buffon no le hubiera atajado esa pelota, capaz que no se frustraba tanto y se quemaba con Chiellini, pero es parte de cómo él juega, y así como mordió, tanto dio y tanta locura. Entonces, eso a la larga hace que mucha gente lo quiera, incluso lo vea como desafiando a los torneos armados, a esos burócratas, ¿no? Ahora me gustaría volver a eso, Gabriel, pero hoy mencionabas el caso de Morena, ¿no? Que era distinto porque no había redes. En este caso hay redes y la gente jugaron un partido muy importante. Y en ese sentido vale la pena también analizar, ¿no? Eso, Vicky. Sí, exactamente. Fue, te diría que el rol principal casi de toda esta movida desde el momento que Suárez habla en aquella nota en ESPN. Y fuimos a hablar con Mandy Barrios, que es editora de redes sociales del Observador, para hablar justamente de esto, de cómo se genera este fenómeno y cómo termina siendo tendencia mundial. Cada vez que generamos un contenido que tiene que ver con Luis Suárez, esto funciona, hoy en día en digital todo lo podemos medir y ya de por sí eso hay que tenerlo en cuenta y es relevante. En segundo lugar está Twitter. Es una plataforma en la que, si bien podemos decir están todos los usuarios de Uruguay, en fin, esto no es necesariamente así. De hecho hay cifras, el informe de Radar que se realiza todos los años lo refleja, que nos demuestra que en realidad hay comunidades, se pasó de lo que era el filtro burbuja a la comunidad o a la caja de eco. Entonces esto refleja que hay tres actores relevantes que también están en esta plataforma, que son por un lado los periodistas, por otro lado los jugadores de fútbol y las personas que siguen a los partidos, el minuto a minuto, que están buscando los resultados, y por otro lado los políticos. Y estas tres comunidades, por llamarlo de alguna forma, se sumaron a lo que fue esta campaña. Entonces, Twitter, Luis Suárez como relevante, las tres comunidades que se sumaron, y además se pusieron de acuerdo los hinchas de Nacional, que fueron los grandes también protagonistas de esta campaña. Tiene que ver esto de tener, en este caso particular, un hashtag que sea novedoso, o sea, no agarrarnos de uno que ya venía y que ya veníamos hablando de otros temas. En este caso fue novedoso el Suárez a Nacional. Por otro lado, la geolocalización, esto de salir con muchas cuentas en un determinado horario, en un determinado país, hablando de lo mismo. Entonces esto después lo podemos medir, entramos a la plataforma y vemos si ahí van apareciendo y cuáles son los relevantes. A veces la propia plataforma ya sabe que si hay un gran evento, se va a hablar sobre ese gran evento y se va a posicionar más sencillo. Pero si nosotros queremos generar algo de cero, es más complicado y jugamos a favor si los actores son relevantes y si son muchas cuentas que están saliendo al mismo tiempo. Interesante aporte, porque además, entre otras cosas, los hinchas de Nacional, creo que vos lo hiciste, ¿te cambiaste la foto? Sí. Lo hice a iniciativa de mi hijo y el Boca Andrade, porque yo llegué a casa el lunes 18, me acuerdo fue 18 de julio, y me dice Felipe, ponete el hashtag Nacional. No, pero es muy difícil que venga. Lo hizo hasta el Boca Andrade, me lo dijo, ¿no? Bueno, y vi una entrevista y el Boca se había puesto y después vi que el chino y dije, sí, bueno, está. Claro, ayer hay una foto que es increíble, que es el Boca Andrade, Mieres y Heber. O sea, lo que la política no logró reunirlo de tres en una foto, lo logró Luis Suárez. Pero bueno, hay otros aspectos. Y la foto también fue un rol también muy importante en la movida de las redes. Sí, había momentos que dialogabas con gente en las redes y eran todas las caritas de Luis, ¿no? Sí. Y continuamos hablando de las redes sociales, hablamos con Mandy Barrios. Recién contaba cómo se construye un fenómeno en redes sociales, por qué se transforma en tendencia. Bueno, Mandy Barrios, la editora de redes sociales del Observador,
nos cuenta sobre otros ejemplos y también qué tuvo de especial y de particular Luis Suárez a Nacional. Suárez ante Bartra, Suárez contra el mundo, Suárez se va, Suárez, gol, Suárez contra el mundo y gana Suárez. Cuando hay un gran fenómeno, como es el caso del fútbol, puede ser, no sé, el Super Bowl, pasa también con los Oscar, hay diferentes fenómenos, pero el fútbol genera eso, esa manija contagiosa, que hace que obviamente hayan memes, picardía y que los hashtags evolucionen. Hablábamos de que empezó con el Suárez a Nacional, después se usó el de nueva foto de perfil, que como decíamos es un hashtag que en realidad se utiliza para diversas áreas, no es solamente en este momento, hay otras campañas que también lo utilizan, y después empiezan a aparecer otros en general, y ahora que se logró, que fue esa manija con la confirmación. Y algo que también es súper importante es que el propio Luis Suárez elige esta red social para anunciar su confirmación, su preacuerdo con Nacional. Obviamente después lo agarra la cuenta de Nacional. Así Nacional y Deportivo, me acuerdo de uno que nos funcionó bastante bien y que lo trabajamos incluso también en la redacción, que fue el Saltamos Todos con Emiliano Laza. Que obviamente no es el fútbol, que requiere como esa locura que lo llena todo, hace que, no sé, ahora esté lleno de gente afuera de la puerta de donde te puedes hacer socio de Nacional porque sucedió esto, pero en sí, en ese momento captó la atención de mucha gente y quizás alguien que no estaba tan interiorizado con el atletismo, no conocía quizás a Emiliano Laza, sí que se fue a ver qué era esto de Saltamos Todos, acompañó y hizo que todos nos pongamos esa camiseta de estamos todos juntos en esta con Uruguay en el Mundial de Atletismo en 2016. Hoy, Gabriel, retomo algo de lo que mencionabas que me parece interesante, es esa épica de Suárez, ¿no? Cada vez que ha tenido episodios complicados, logró que, no sé si todo el Uruguay, pero gran parte de los futboleros lo apoyaran, ¿no? Mencionabas el episodio de racismo, la mordida de Chiellini, la sanción esa increíble de la FIFA de 9 partidos. Y siempre como el futbolero estaba detrás, vamos Suárez, ¿no? Como que nos sentíamos también identificados. Y pensaba ahora que veía los goles, él se va, la salida de él de Suárez, del Barcelona, fue terrible. Porque el técnico, la verdad, que no lo quería. Desde acá un poco más que llorábamos con él. Se va al Atlético de Madrid y sale campeón de la temporada siguiente. O sea, le sumás otro capítulo y le hace el gesto de... El teléfono, que no lo llamaba, ¿no? Vos cuando repasás la historia de Suárez, es increíble todas las situaciones por las que pasó. Bueno, ¿no? y acá, digo, para venir lo reciente, ¿no? Con todo el cuestionamiento de las eliminatorias, hace el gol clave, máximo goleador de las eliminatorias, contra Paraguay, para posicionar a Uruguay de vuelta clasificado. Yo diría una cosa más ahí, Wilmar, que estaba pensando también en esto que es muy estimulante, ¿no? Pero hay que valorar al Barcelona que lo contrata. Después porque de la sanción, ¿no? Sí, que estaba Andoni Zubizarreta, el gran goleador, que lo cuestionan muchos, porque en España la influencia de la prensa británica, ya casi que a Suárez había que defenestrarlo del fútbol, ¿no? Y Zubizarreta dice, en el Barcelona creemos que las personas tenemos siempre una oportunidad. Creemos en las personas, no en los objetos publicitarios. Y ahí volvemos a lo que estamos hablando. Lo contratan para esperarlo, porque Suárez no podía pisar ningún centro de entrenamiento de nada que tuviera el fútbol. Y ahí te lo compro y me lo quedo ahí. Esa persona, ¿no? Es decir, el loco va a revisar qué le pasó a nivel de, bueno, el estrés en la cancha, es jugarse al máximo, y esa actitud es revalorable en el Barcelona, pero además va en contra como del poder de estas estrellas que casi serían de porcelana de los medios, ¿no? Y si vos lo traes para el día de hoy, él hace el anuncio, que lo decía la especialista en redes de los... Hace el anuncio por Twitter, en Bermuda. Él dice que lo grabó varias veces, ¿no? Pero un poco nervioso y contento a la vez. Es un anuncio re eficaz, pero no va a peinarse 7 veces al espejo, ni busca un asesor de imagen, porque está tratando de vivir lo mejor que puede el fútbol, con el fuego sagrado que él conoce, que, yo insisto, no es el fuego del poder mediático solamente. Por eso él desafía, porque hay gente, digo, hay poderes, sobre todo mediáticos, dirigenciales, que se creen los dueños de la pelota. Y la pelota es de los jugadores. Y Suárez te devuelve eso. Es decir, yo voy a jugar donde sea feliz. Un poco pasó también con Riquelme, no sé si se acuerdan. Claro. ¿No? Y ese tipo de jugadores generan algo especial, ¿no? Yo no recuerdo un caso en donde hasta los canales de cable y no sé qué
buscaban cómo tener los partidos del Liverpool. El Liverpool. A mí me gusta el Liverpool, pero eso no tiene que ver con historias viejas, ¿no? Con la época de Ian Rush. Pero el Liverpool no lo miraba nadie hasta que los sábados o domingos todos empezamos a ver cómo él iba el Luisito. Había una movida, ¿no? Decir, entonces todos sabemos los 4. Y aparte tiene esos partidos que son una maravilla, de placer, ¿no? Los 4 goles, creo que fue al Norwich. Ahora vimos unos los goles que estábamos viendo recién. Gabriel, vos en la planificación de la columna planteabas algo que para mí se conjuga perfecto con el poder y con Luis Suárez, que es ese mito griego de Prometeo y la figura de Luis Suárez. Si podés desarrollarlo un poco me parece súper interesante. Bueno, es todo un tema, ¿no? Prometeo es como, en realidad tiene condiciones de Dios, es hijo de Zeus en parte, pero tiene que vivir con los hombres. Y lo que hace Prometeo es, en vez de quedarse a vivir con los dioses, le roba el fuego sagrado del Olimpo y los comparte con las personas, con los mortales. Y Prometeo termina siendo muy castigado, ¿no? El castigo de Prometeo está atado en una roca, siempre viene un águila y le come parte del hígado. Como él es semidivino, se recupera. ¿No? Y Luis, en parte, ¿no? Yo insisto que es una metáfora inacabada, ¿no? Pero él siempre nos devuelve el fuego sagrado del juego. Aparte que el fuego sagrado del juego supone tener ilusión. Porque, ¿no? Es decir, ilusión y ser competitivo, pero a su vez también emocionarse y saber perder, ¿no? Él ha llorado cuando ha perdido Uruguay, ha llorado cuando ha salido campeón con el Athletic, lo que vos contabas, sí. ¿No? Y al mismo tiempo está esa posibilidad de que siendo, y no por el relato del self-made man, pero siendo de abajo, ¿no? Siendo como mucha gente de nosotros, con problemas en la familia, con lo que él cuenta que le quiere enseñar a los hijos ahora, puede estar en lo más grande y hablarse, y esto me parece fascinante, ¿no? De te quiero mucho, gordo, le dice Messi, que a nosotros Messi, y ellos nos devuelven eso de que... Por vos hago lo que sea, le dice. Hermoso, ¿no? Y lo que lo defendió cuando lo echaron del Barça, porque nos devuelven eso de que somos todos personas. Y eso es re democrático también, ¿no? No es el vedetismo de una estrella inmaculada. No, y capaz que erra un penal. Sí, y eso se a la equivoca larga, también, obviamente. eso se le banca más porque no se la creyó en el sentido que el poder quiere que te la creas y que convivas con ellos, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando, pero creo que es interesante ese mensaje que estuviste ahí compartiendo y brindando de, más allá de que esto es un negocio, hay mucha plata en la vuelta, es un mercado tremendo, muy cruel, se mantiene un poquito la esencia del juego. De decir, a mí me gusta jugar la pelota y quiero ir a jugar al cuadro del cual soy hincha y que me formé y me dio nacer como nacional. Y también que sea el tramo final de su carrera, pues él dice, podía quedarme en Europa, pero bueno, vengo y termino jugando nacional y le doy la alegría a los hinchas. Habrá más capítulos de Suárez, así que seguramente la vamos a seguir en otro momento. Seguiremos viendo, ¿Te parece? Sí, muy bien. Gracias, Gabriel. Nos tenemos que ir, chiquilines. Vamos hasta el próximo lunes. De la línea de 3. La próxima, una mesa, porque Gabriel lo viene reclamando desde el inicio del ciclo. Tenemos que tener bebida, un copetín. una picada, bueno, lo vamos a pensar Y en un brindis. brindis. Estoy con tu propuesta. Por el juego, un brindis para el juego. Nos vamos, ustedes se quedan en la pantalla de Ciudad, volvemos el lunes que viene. Que pasen bien, chao.